Vamos a ver si podemos cargar acá. Ya está cargando, vamos a ver. Y ahora que no va a ser que esta me salga también con problemas. Pues les decía, a lo largo de su carrera, nosotros vamos a tratar. La idea de platicarles esto es realmente un programa que ha tenido éxito. Hemos tenido éxito en esto. Han existido 2 programas realmente a nivel nacional de erradicación de enfermedades. Uno fue el programa del gusano barrenador del ganado, que en su tiempo pues se logró la erradicación de este, que realmente era un parásito, ¿verdad? Y el cual, decíamos nosotros, bueno, es especie bovina, aunque realmente atacaba a todas las especies, pero en su momento pudo haber afectado incluso a humanos. Nosotros estuvimos con la especie humana, en la cual se afectó y trabajamos de una forma continua. Creo que ya tengo acceso a poder compartir pantalla. Permítanme un momento. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver. No sé si se mira. Sí, es correcto, doctor. Ok, ¿está pantalla abierta? Sí, está abierta la presentación. Solo tendría que aumentarla para verla completa. Ahí le da clic y donde dice, ahí está. Perfecto. Ay, Dios mío. Ahí está. ¿Hoy sí la miran? Sí, es correcto, doctor. Bueno, entonces empecemos y pues nuevamente mil disculpas por lo que pasó, pero realmente, como les digo, a veces la tecnología lo castiga a uno. Realmente la plática de nosotros es el día de hoy que me pidió el profesor Prem, es sobre lo que se ha trabajado en una de las campañas de erradicación de alguna enfermedad. Como les mencionaba anteriormente, la que habíamos hecho era la del gusano barrenador, pero realmente este es un parásito. No así como pudimos haber trabajado en un momento dado algo vírico, como fue la peste porcina clásica, que en sus tiempos tuvo otros nombres, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de contar la historia, qué fue lo que hicimos para lograr el estatus de país libre de peste porcina clásica, pero bajo el concepto de OIE, que es autodeclaratoria, no declaratoria oficial. La historia de esta enfermedad pues empieza en los años 30 y vamos a tratar de contar las historias de los años 30-90, cómo se hizo la campaña, cómo se volvió un programa, cómo nos declaramos libre la primera vez, cómo declaramos un área libre, qué pasó en el 2009, qué pasó en el 2011, cómo nos volvimos a declarar y cómo es nuestro estatus ante OIE. Y todo esto conlleva a la creación del Programa Nacional de Sanidad Porcina, conocida como PRONASPOR. La peste porcina clásica a la fecha todavía es una enfermedad que existe a nivel mundial, a excepción de algunos países que están autodeclarados, que eso es el país como tal, se autodeclara ante un acuerdo ministerial y trabaja con sus socios comerciales en los acuerdos para el reconocimiento de país a país. No así, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE, reconoce un estatus a nivel mundial de esta enfermedad. A nivel de OIE únicamente se reconocen 7 enfermedades, ¿no?, de las cuales 6 son bovinas y una porcina, como está la fiebre aftosa, espongiforme bovina, peste bovina, encefalopatía espongiforme bovina, entre otras, ¿verdad? Entonces, únicamente es reconocida una, que es la especie 0, y 6 en bovino. Aquí pueden ver pues el listado de los países a nivel mundial que son reconocidos libres de peste porcina clásica, y lo puse en azulito, que únicamente para el interés nuestro como país es que tenemos en la región únicamente vecinos libres, México y Costa Rica. No así pues está Estados Unidos, Canadá, algunas partes como Argentina,
¿verdad? Chile, pero a nosotros desde el punto de vista productivo, o sea, desde el punto de vista comercial, nos interesa el mercado centroamericano, el sur de México, específicamente las partes de Cancún como una zona turística con influencia europea. Recuerden que los europeos son los máximos consumidores de carne de cerdo. Por ejemplo, Dinamarca tiene un consumo de 36 kilos por habitante por año. Y llegan a la parte de Cancún, a la Riviera Maya. Entonces, a futuro, nosotros como parte de productores porcinos estamos viendo la posibilidad de una apertura comercial hacia esos lugares. Más sin embargo, les vuelvo a recordar que la presencia de la peste porcina clásica es restringida al comercio internacional. Un país que tenga peste porcina no puede comercializar animales vivos, productos cárnicos, embutidos si cumplen los procesos de elaboración con las temperaturas indicadas. En los conceptos epidemiológicos creo que esto es bien clásico. Si se dan cuenta, son slides muy viejos, porque me fui agarrando como era en ese tiempo la moda, y como estos procesos van cambiando, la epidemiología es cambiante, al igual que el comportamiento de las enfermedades. Nosotros en este tiempo, pues en mi generación, peste porcina clásica, se le decía cólera porcina en su tiempo, era una enfermedad común. Entonces, incluso sacábamos la broma con algunos colegas, ahora que huele a cólera porcina. Pero lo que pasa es que en estos tiempos no había tantos adelantos científicos como actualmente. Entonces, usted miraba la peste porcina clásica, lo que miraba, si lo visible, como miran aquí en el iceberg, ¿verdad? Se mira qué es lo que se mira. Pero abajo está todo esto, ¿verdad? ¿Cuáles puede ser la severidad? Y estos subclínicos, ¿verdad? ¿Cómo pueden ser? Específicamente aquellos animales que puedan pasar desapercibidos. Y depende también de la fuerza, la agresividad de la cepa. En conceptos de epidemiología hay miles de conceptos de epidemiología, pero yo me quedé con este y es el que a mí me gusta usar cuando doy mis conferencias. ¿Qué es epidemiología? Tener la recopilación de los datos y la información para tomar decisiones. Para mí eso es la epidemiología. Sin buena información, sin nada, usted no puede tomar la decisión y puede tomar acciones correctas. Hemos visto a veces, no es por criticar, pero a veces acciones cuando combaten algún tipo de enfermedades en seres humanos, no se toman ciertas cosas en criterio para poder tener un control y erradicación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay datos precisos, la información no fluye a tiempo y recuérdense, los virus y las bacterias no reconocen ni hora, si es de día, si es de noche, si es Navidad, si es Semana Santa. Ellos no reconocen esos y actúan de cualquier forma. Pues la peste porcina clásica inicia los primeros reportes. Esta es una enfermedad que empezó en Estados Unidos allá en el siglo XIX y conforme los comercios y todo se fueron invadiendo otro tipo de territorios. El primer indicio que tenemos fue en 1930 en El Salvador, ¿no? Donde se asumió que fue por el uso de vacunas vivas, más suero hiperinmune, que lo que ocasionaba era la enfermedad y volvía portadores. Pero en ese tiempo no existían pues, fronteras como tal y el comercio era libre. O sea, había un flujo de animales de un lugar a otro. Y eso lo que propició fue la diseminación de la enfermedad en todo el territorio nacional. Llegó un punto que la peste porcina clásica se fue conocida como el accidente del cerdo. O sea, era cíclica, cuando habían variaciones climáticas. Decía, aquí pasó la peste y se llevó a todos los cerdos. ¿Cuál es la historia en sí de cómo estuvo el comportamiento de la enfermedad en la región? Como les he dicho, pues en los años 30 estuvo en El Salvador, fue notificada. En el año 63 se reportó el último caso en Panamá. Luego en Nicaragua empezó a hacer procesos, tuvo un proceso de control y erradicación de la peste porcina clásica en el año 74, pero tuvo una reinfección en el año 80, por lo cual perdió ese estatus. Asimismo, en 1980, en lo que se le conoce como la Isla de la Española, Estado Dominicana y Haití, hubo un brote de peste porcina clásica, pero después de hacer los respectivos análisis, resultó ser un brote de peste porcina africana, como lo que están padeciendo actualmente. Ese brote, pues, hay una historia muy clásica de por qué
Dios es guatemalteco, dicen, porque había un vuelo comercial antiguamente que fue causado por alimentación de cerdos con desechos de avión, específicamente de embutidos. Un vuelo que era Madrid, Guatemala, Panamá, Santo Domingo, Madrid. 4 meses antes cambiaron la ruta Madrid, Santo Domingo, Panamá, Guatemala, Madrid. Entonces, prácticamente nos salvamos de ese evento. México empezó sus campañas de control y erradicación de la peste porcina clásica ya por los años 90. Al igual que Costa Rica, también tuvo campañas de control y erradicación en los años 90. Y este era el estatus que teníamos. Se consideraba Panamá, Costa Rica y Belice libres de la enfermedad históricamente, no demostrado científicamente a través de los respectivos análisis, como pueden ser las pruebas de ELISA en su tiempo, los PCR actualmente y los aislamientos virales que conllevan a esto. Por iniciativa del sector privado y del sector oficial, se empezó a trabajar y se decía, bueno, ¿qué es lo que queremos? El sector privado decía, nosotros queremos aperturas comerciales y poder exportar a México, a Estados Unidos y todo. Pero tenemos una limitante. Somos un país que tiene peste porcina clásica. ¿Qué hay que hacer? Pues empecemos una campaña, una jornada de vacunación alrededor de las granjas tecnificadas y que las granjas tecnificadas pues, procedan a vacunar y empezar a llenar los protocolos como tal. Fue así como se creó la Comisión Técnica Porcina, que está integrada pues, por el Ministerio de Agricultura, la facultad, nuestra querida facultad, el Colegio de Médicos Veterinarios, ¿verdad? La Asociación de Porcicultores de Guatemala, APOGUA, ¿verdad? La Gremial de Técnicos Especialistas en Cerdos BTC y el OIRSA, ¿verdad? Que es el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, como un ente asesor. Y nosotros trabajamos bajo este eslogan, ¿verdad? La presencia de la enfermedad nos pone en desventaja con otros mercados. Entonces fue así como empezamos a trabajar y todo, pues tuve bien el gusto de estar en esos procesos. Y empezamos, bueno, ¿qué hacemos? En primer lugar, las vacunas, como Juan en su casa, vendían todo tipo, habían todo tipo de vacunas, habían vacunas atenuadas, vacunas vivas, vacunas latinizadas, sueros hiperinmunes, venta libre. Después, ya había que hacer, hay que ubicar cuáles son las granjas productivas interesadas en el proceso de erradicar y conocer realmente cuál era la relación o la situación actual de la enfermedad. Porque antiguamente nosotros, pues cuando yo estudié, pues decíamos, salíamos al ojo clínico. Era el clínico el que miraba y el laboratorio lo miraban como algo raro, algo extraño, algo de otro mundo. ¿Qué se decidió? Bueno, primero vamos a usar una sola cepa para evitar muchos problemas. Empezaban las tendencias de hacer vacunas marcadas, vacunas con virus atenuados, vacunas de muchas formas. Primero, entonces, también capacitar a las personas, bueno, decirles, ok, ¿por qué queremos hacer este tipo de actividad? ¿Cuál va a ser el beneficio? ¿En qué me va a beneficiar a mí dejar que mi cerdito sea vacunado? Más que todo, fue una campaña muy agresiva a nivel de familiar, patio tras patio. Porque las granjas en sí estaban con tener mejor producción, hacia futuro, pues poder tener un mercado más amplio, ofrecer un producto inocuo. Y fuimos muy recelosos con la cadena fría. Durante el largo del proceso tuvimos 2 eventos de ruptura de cadena fría y nos decían, miren, pues los animales están vacunados, pues salieron positivos a PPC. ¿Y qué pasaba? Que no tenían cadena fría establecida, algunos las congelaban, otros dejaban el refrigerador conectado en la mañana y en la noche bajaban la palanca para ahorrar energía. Y esa pues cuando rompían cadenas frías y empezaban pues a aparecer brotes a nivel. Estos son los principios básicos cuando se establecen programas. Esto no es específicamente para cerdos, se tiene que trabajar en los programas oficiales porque los programas y campañas de erradicación son oficiales, no son privados. El ente regulador, el ente reconocido mundialmente ante todo tipo de comercio es el Ministerio de Agricultura, en unos casos economía, que puede entrar también. Entonces usted para poder hacer esto, hacíamos esto, tiene que tener una persona responsable, un coordinador, un gerente como tal.
Tienes que tener que ser suficiente personal, cómo moverlo y darle cómo trabajar. Si usted falta alguno de esos, que es muy típico a veces en muchas partes, y no estoy criticando a las autoridades oficiales porque yo trabajé 34 años con ellos, es que a veces uno de estos componentes por cuestiones políticas o faltas de presupuestos no se logra. Puedo tener toda la gente del mundo, todo el material, pero ¿cómo los movilizo? O puedo tener la movilización y el material, pero no tengo gente que lo haga. Entonces, esas son las situaciones que en un momento dado, algunos de ustedes como futuros profesionales que tengan que integrar los servicios veterinarios oficiales de Guatemala, van a ver esta situación. Pues en ese tiempo, yo les estoy hablando de los años, pues saben de qué año estoy hablando, más o menos de los años 90, ¿verdad? Esto era como se miraba, pues, o sea, teníamos que trabajarlo bajo un signos clínicos y necropsia, porque les vuelvo a decir, el laboratorio era algo pues, como de otro mundo. Se empezaba a utilizar la técnica de ELISA, que era un diagnóstico alto, porque también teníamos el histopatológico, donde podíamos decir lesiones compatibles A. Empezaba a usar también el famoso signo patognomónico o lección patognomónica. Si tienes, esto es PPC, si tienes, pues tal cosa. Pero eso fue variando conforme al cambio de comportamiento del virus. Entonces, cuando empezábamos a hablar de todo este tipo de pruebas, ¿no? Decíamos, ok, vamos a empezarlas a implementar. Los ELISAs, pues ustedes en sus clases saben que el ELISA es una prueba tamiz. O sea, le voy a decir, ahí hay algo, pero no dice qué es. Entonces, tenemos que hacer. Pero ya las nuevas kits que se hacen ya son muy específicos, porque antiguamente, pues el ELISA que usábamos, decía, ahí hay un pestevirus, donde hablamos, pues que están los primos hermanos, que es el de la diarrea viral bovina y el de la enfermedad de las fronteras. Diarrea viral bovina hay en Guatemala, entonces una de las acciones que hacíamos es, si el cerdo salía positivo, decíamos, bueno, ¿qué pasó? No está vacunado, pero hacíamos diarrea viral a los bovinos y si no salía positivo, entonces había un cruce, entonces lo manejábamos de esa forma, porque no teníamos la tecnología ni los recursos necesarios para poder creer en un PCR. Hablar de PCR era hablar de tecnología de punta, o sea, era algo tipo la NASA, ¿verdad? Que solamente lo tenían en su momento dado, pues, instituciones y países con una buena tecnología. Y nuestros diagnósticos diferenciales en un momento dado, pues nos íbamos pues a los básicos, la salmonela, la erisipela, intoxicaciones, posteriormente pues están las famosas enfermedades rojas del cerdo, fueron entrando otro tipo de enfermedades, incluso pues muchos casos nosotros los asociamos a aflatoxinas. La aflatoxina puede producir cuadros clínicos compatibles A. Y este era pues en el 97, este era lo que nosotros pudimos detectar, brotes a nivel nacional. Se miraba que estaba diseminada la enfermedad, empezábamos a hacer campañas de vacunación, pero observen Petén. También en el 98, pues empezamos a ver, seguía el mismo comportamiento. Por lo regular, si miran cómo se corre los brotes, vienen de occidente a oriente. Eso va en relación a tiempo. Siempre empezaban en occidente y terminaban en oriente. ¿Verdad? Y seguíamos lo mismo. Empezaba ya por San Marcos, por Huehuetenango, por Tonicapán, y poco a poco pues iban avanzando, iban hacia el territorio. En este año pueden ver que el mapa está mucho más lleno. ¿Por qué? Porque logramos tener personal a nivel departamental que notificaba. Entonces podíamos decir, ok, entonces ya estamos con una red de informantes que nos permite saber cómo está el comportamiento de la enfermedad. Y sigan viendo Petén. Petén nos reportaba, a pesar de que sí teníamos un equipo de trabajo que nos permitía hacer el trabajo ahí. De hecho, pues hay una anécdota ahí, como miran en el mapa, está Titical, pero hay un lugar que se ha hecho muy famoso, que está como por acá, se llama Carmelitas, que es el centro donde llegan todas las expediciones que van a la Danta, al Mirador, y está a una distancia de 100 kilómetros. Entonces la anécdota que tengo yo, que fue mi bautizo, me mandaron allá. Entonces ahí estuvimos encerrados casi 2 meses en la jungla viendo el comportamiento, si existían cerdos. Había un fenómeno. Sí habían cerdos, pero se producían, se quedaban localmente
y en ese tiempo estuvo la enfermedad del cólera humano, entonces lo asociaron con el cólera porcino, y las producciones y los hábitats en estas regiones son unos hoyos que se llenan de agua del invierno que le dicen aguadas. Ahí va a tomar agua la gente, van los cerdos, van las vacas, va para todo. Entonces, como se hizo esa propaganda de que el cólera humano lo asociaron con el cólera porcino, y lo que provocó fue la desaparición de muchos cerdos en las comunidades por ese miedo, ¿no? Asimismo, con la apertura de la carretera, salió mucho maíz de Petén, y esto pues hizo que las producciones familiares disminuyeran porque preferían vender su maíz y no alimentar cerdos. Miren, en el 2000 también seguía el mismo comportamiento. ¿Ah? En el 2001 pues ya fue bajando. ¿Por qué? Esto se asocia con el inicio de las campañas de vacunación. Nosotros usamos una vacuna de origen mexicano, se llamaba PAP 250, ¿verdad? Con la cepa PAP. El 250 son porque 250 pasos para bajarle la virulencia al virus. Ha sido considerada la mejor vacuna del mundo para el control de la peste porcina clásica, más sin embargo para nosotros fue complicado el uso de esa vacuna en la fase de erradicación porque titula de por vida. Entonces, ¿cómo usted va a diferenciar si usted dice, bueno, estos anticuerpos son por presencia del virus o presencia vacunal? Sí existen algunas pruebas que puedan hacer la diferenciación, pero lamentablemente no logramos tener la NPLA, que es la prueba que se usa. Más sin embargo, sí tuvimos laboratorios de referencia que en un momento dado nos pudieron dar si era por vacuna o si era por presencia del virus. Miren, en el 2002, sí, seguimos ya con menos casos y con una cobertura nacional. Estos son los casos que ustedes pueden ver, pues de 71 bajamos a 3.5. Esto era lo típico y lo clásico que uno miraba, pues, o sea, un animal que caía, se quedaba tirado, postrado, podía tener diarrea, ¿verdad? Con frío, posición de perrito, decíamos. ¿Y todo a qué se debe eso? ¿Se recuerdan cómo vieron ustedes que venía todos los brotes de occidente hacia oriente? Este es un mapa más o menos de cómo es la comercialización interna de los animales a nivel departamental, específicamente en la parte de occidente. Ahí existen los pick-ups que le dicen los cocheros. Entonces van en un pick-up, van con un megáfono pidiendo si hay cerdos, los compran, los meten a un pick-up, los tienen 2-3 días en un lugar y posteriormente los comercializan en un mercado, que es este, que es el de San Francisco del Alto, que es uno de los mercados más grandes de animales de Guatemala. Aquí viene todo el mundo, lo compra y se va. ¿Qué pasa? Ese flujo de movimiento que hay, esto era lo que se miraba hace 20 años, 25 años. Todo converge a un mercado central, que es la ciudad de capital, más sin embargo hay pequeños movimientos. Entonces, ¿qué pasaba? Pues lógico, ¿va? Animales enfermos circulaban en el país y por eso en los días de mercado, conforme iban avanzando, iban apareciendo brotes a nivel nacional. Más sin embargo, Petén mantenía eso. Toda su producción de cerdos de familiares lo empezaron a salir. ¿Por qué? Porque no había una forma de poderles dar alimento por la salida del maíz y la relación con el cólera humano. Pues así que en el 2003 no tuvimos ningún caso, o sea, oficialmente con laboratorio, porque aquí sí, no era al ojo clínico, era por laboratorio. Hacíamos pruebas de lisa, realmente sí, pero en este tiempo la tecnología no era tan avanzada en Guatemala y lo que nos permitía, pues en un momento dado, hacerlo. ¿Cómo lo hacíamos? Con cerdos centinelas. O sea, vacunábamos y dejábamos un par de cerdos sin vacunar y los dejábamos en el medio ambiente y a eso les tomábamos muestras. ¿Por qué? Porque si le hacíamos anticuerpos iban a titular, ¿no? Y fue así pues que entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos una campaña. Bueno, hagamos un programa. Entonces se creó el Programa Nacional de la Prevención, Control y Erradicación de la Peste Porcina Clásica por Acuerdo Ministerial 562 en el año de 2004. Entonces esto nos dio la personería jurídica, nos dio los elementos, nos dio el apoyo legal, el acceso a algunas cosas que podíamos tener. Seguíamos con el mismo comportamiento, una campaña de vacunación muy agresiva.
Habían metas de vacunación de 80 a 100 animales por brigada. Teníamos brigadas a nivel nacional, tanto públicas como privadas, ¿no? Y aquí fue entonces dijimos, bueno, si Petén no presenta ninguna cosa, ¿por qué no pensamos en declarar un área libre? Que por asuntos de epidemiología, Petén equivale a 1/3 del territorio nacional, ¿no? Entonces dijimos, ok, ¿qué hacemos para poderlo hacer? Empezamos a hacer los estudios y todo. En ese tiempo, pues no existían, lo único que existía fue la apertura de esta carretera y esta la otra, todos eran terrenos, todo era terracería, no había una extensión agrícola tan grande como está ahora, había mucha barrera natural. Pueden ver, este era lo típico y clásico que usted podía encontrar. Estos son lugares por allá por el río San Pedro, ¿no? Así era la forma como se tenía que llegar a las comunidades. Pueden ver, era prácticamente hacer brechas para poder contactar a las personas propietarias del cerdo, ¿no? Aquí salió una broma cuando nosotros decía que el cuate que se cayó de la moto en el aire tomó la foto, ¿verdad? Entonces, era una broma que le sacábamos al amigo, ¿verdad? Cuando se fue, pues prácticamente a caer. Y aquí era, pues ustedes pueden ver acá cómo se mira. Y aquí esta foto fue bien interesante porque por esta foto a nosotros en un momento dado nos dijeron, Guatemala tuvo un brote de PPC pegado a la frontera con México. Y fuimos a hacer la investigación y sacábamos la broma, pues esto es México, esto le decíamos, campaña de erradicación de PPC Guatemala, campaña de erradicación de zapatistas en México. Y esta foto fue la que nos salvó a nosotros realmente de que pudiésemos tener algún retroceso en la campaña. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio de muestreo. Se hizo un muestreo, estas son las aldeas con las cuales teníamos nosotros que trabajar para demostrar la no circulación o presencia de la enfermedad en ese tiempo. En ese tiempo no se manejaban los conceptos de presencia o ausencia de enfermedad. Era, hay o no hay, si hay titulación, y entonces buscábamos que los animales, después de haber dejado de vacunarlos por un periodo de 2 años, no titularan. Pues empezamos ya a hacer los contactos internacionales y aquí tenemos pues algunas colegas, ¿ah? Para empezar a conocer el famoso PCR, que era la novedad, era el Lamborghini de ese tiempo, ¿verdad? Entonces empezamos a conocer realmente cómo era la técnica para poderla implementar en nuestros laboratorios y empezamos. Entonces logramos implementar la prueba, hicimos 500 muestras de amígdalas bajo un diseño estadístico que nos permitiera ir directamente a decir, ok, 0 ELISAs, pero vámonos a amígdalas como diagnóstico confirmativo para la ausencia del virus, ¿no? Seguimos haciendo muestreos sanguíneos, o sea, nosotros implementamos acá en Guatemala la técnica del ojo, ¿no? Es una técnica que a mi criterio es la más fácil, ¿verdad? Aunque se mira muy traumática, se mira como que si fuera traumática, pero es bastante fácil ya el que la llega a dominar, ¿no? También empezamos a hacer el estudio de estos amiguitos, ¿no? Porque en su tiempo, oye, y muchos países pensaban que estos animales eran jabalíes y realmente son tayazos, entonces no tienen nada que ver. Tienen una rama común, pero muy ancestral. Entonces se dividieron ustedes, pues los jabalíes y los escofra, que son los cerdos domésticos, son europeos y asiáticos, mientras que el pecarí es americano, pero un pecarí con un cerdo es como un perro y un gato. Así, tienen una similitud física, pero anatómica y fisiológicamente son completamente distintos. De hecho, se han hecho muchos estudios. Tenemos el orgullo de que Guatemala hizo muchos trabajos para la demostración de la no circulación en poblaciones de pecarí del virus de PPC. Se vacunaron, sí se demostraron que sí titulaban. Conocimos muchas explotaciones, trabajamos con la National Geographic en la ruta del jaguar. Tuvimos cerdos, pecarís en cautiverio, pecarís en libertad, y todos los indicios que no tenían presencia de. Y aprovechamos para sacar otro tipo de pruebas como PIRS, AUYES y micoplasmas y cero. Es así como también nos metimos a los ríos, ¿verdad? Trabajamos mucho en las brigadas de ríos, ¿verdad? En el Tumacinta, el Salinas, el San Pedro, la Pasión. Porque había muchos asentamientos de colonizadores, principalmente de oriente hacia las áreas de reservas forestales.
Implementamos el diagnóstico del LISA también en el departamento del Petén, ¿verdad? Que para nosotros fue un verdadero gusto poder tener eso allá. Se hicieron las directrices para la aclaratoria diaria libre de Petén. Créanme que me recordó mucho cuando hicimos el primer documento. Pasa como cuando ustedes hagan su tesis. Ustedes presentan su primer documento y se los van a hacer pedazos. Ya el segundo y tercero, pues ya es menos la corrección, pero logramos hacer, ¿verdad? Con el apoyo del OIS, hicimos un análisis de riesgo, ¿verdad? Que es una tendencia actual, y algunos de ustedes esperamos pues logren meterse en este campo que tiene mucha demanda, no en el campo veterinario, en el campo industrial y todos los análisis de riesgo son muy, muy interesantes. Y a futuro algunos de ustedes que se interesaran en especializarse en este campo tienen mucha actividad, tiene muchas perspectivas y digamos que va a ser de mucha utilidad, más que todo actualmente con las tendencias de comercio, que para poder comercializar cualquier producto o animales vivos te piden un análisis de riesgo. Pues pueden ver, entonces trabajamos, empezamos a usar los famosos aretes, empezamos un programa incipiente que tenía los principios básicos de lo que hoy se conoce como trazabilidad. Bajamos los puestos cuarentenarios, pusimos puestos cuarentenarios en las rutas de acceso, ¿verdad? Para evitar la movilización de animales de esta zona infectada a una zona en erradicación. Pero no se permitía ningún ingreso de animales, tanto de la franja transversal como de Cobán, otro tipo de la FTN hacia el Río Dulce. Pues entonces empezamos a trabajar mucho en la propaganda, pues, para que las personas estuvieran de acuerdo. Y fue así pues como felizmente en el año 2004 logramos decir que el departamento de Petén es libre de peste porcina clásica. Iniciamos negociaciones con Belice, ¿verdad? Para poder hacer una apertura comercial. Estaba todo listo en la mesa. Ellos decían, ok, les vamos a comprar cerdos de Petén, vamos a hacer una comercialización. Y al final de cuentas resultó de que no se pudo hacer porque Guatemala no reconocía a Belice como país o estado independiente. Entonces nos frustraron el primer intento de comercio. Pueden ver en su tiempo sus autoridades, siempre que con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, sus autoridades en su tiempo, ¿no? Y empezamos a hacer pues, simulacros para prepararnos qué puede pasar si nuevamente aparece un brote de peste porcina clásica. Estos son los famosos simulacros. Hay dos tipos de simulacros, el de escritorio y el presencial. Pues el presencial es una actividad muy bonita, o sea, siempre con Juanito en años anteriores, previo al COVID, pues hacíamos una especie de simulacro. Esperamos pues que cuando se levanten las restricciones con los compañeros, futuros colegas de último año, como APOWA y como ministerio, poder realizar uno de este tipo de actividades para que los futuros veterinarios se vayan involucrando en qué son los procesos realmente como una contingencia ante una emergencia. Pueden ver, aquí están, entonces lleva una metodología como tal, el poder hacerlo, la supervisión, la revisión, ¿verdad? Mapeos, es un puesto cuarentenario, o sea, no era algo, era sencillo pero funcional, ¿verdad? También en el Aeropuerto Internacional de Santa Elena, ¿verdad? Pueden ver más o menos acá en un semestre cómo era en sus tiempos, en el 2006, la cantidad de movimiento de vehículos en los puestos cuarentenarios. Pueden ver pues 60,000 en un puesto allá en Poctún, 28,000 en otro, 3,000 hasta 15,000 dependiendo del puesto cuarentenario, que eran objeto de revisión para evitar el ingreso de estos animales. Pues al declarar el Petén libre dijimos, bueno, ¿ahora qué nos toca? Bueno, vámonos por el resto del país, pero ¿bajo qué conceptos lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a tratar la manera, que la enfermedad es endémica, existe, a pesar de las vacunaciones. Vacunemos, tratemos de mínimo tener un 85% de la cobertura de las poblaciones, tanto de patio como familia, tecnificadas. Durante 12 meses vamos a dejar de vacunar. Haríamos los estudios para la determinación de la no circulación del virus, y 24 meses después podemos autodeclararnos libres. Así que en el 2005 tuvimos esto. Empezamos con supervisiones técnicas por parte del sector privado,
por organismos internacionales para ver la transparencia, para ver el tipo de trabajo y las necesidades que las brigadas pudiesen tener, porque como bajo el concepto de la Comisión Técnica Porcina había pues, el aporte de todos, no solo el ministerio. Y fue así pues como tuvimos la suerte en su tiempo de tener una reunión con el señor presidente de su momento, Bechet, y le contamos y pues él nos dio todo el apoyo y los financiamientos con el objetivo primordial de poder erradicar la enfermedad del país. Fue así como lo dividimos en zonas, en regiones, implementamos personal, ¿verdad? Esta es la cantidad de personal que nos llevó inicialmente en este proyecto de poder declarar los 2/3 restantes del país libres de PPC, pues, capacitación, ¿verdad? Visitas de casa en casa, identificación con aretes de los animales, identificación a través de GPS de las granjas, unidades donde existían cerdos a nivel nacional, ¿verdad? Con coordenadas, con programas específicos que nos podían decir, ok, aquí hay un animal, aquí hay un productor, tiene tantos animales, ¿verdad? También pues en los censos abiertos del sector privado, cuántas granjas, cuánto era su población, para poder tener la ubicación en sí del sector productivo. Ahí pueden ver esto. Seguíamos con las campañas, inspección. Este era un supervisor internacional que venía a verificar que los trabajos fueran hechos de la mejor manera. Le pusimos mucho énfasis en el mercado porque Guatemala es de los pocos países a nivel latinoamericano que aún mantienen esta tradición. Comercio de animales en mercado semanal, mensualmente, ferias y todo. Lo que es un riesgo de contaminación de animal a animal si no estaban vacunados. Fue por eso que nosotros empezamos a hacer las campañas acá porque vacunados se distribuía, ¿verdad? Pueden ver acá, ¿verdad? Seguimos viendo las cantidades, ¿verdad? Entonces, visitas de una forma, los animales, ¿verdad? Mercados, ¿no? Pueden ver las actividades que hacíamos con el equipo, las supervisiones, el apoyo del sector privado, ¿verdad? Entonces, esto fue bien vital. El éxito realmente de la erradicación de la PPC fue esa alianza estratégica público-privado. Pero nosotros felices y contentos cuando ¡pum! En el 2006 nos apareció un brote. Fue nuestro primer brote previo a querernos declarar libres, ¿verdad? Fue una alarma general, una histeria colectiva, buscaron culpables. Como les decía, miren señores, si uno fuera el dueño y conociera el comportamiento de estos virus, muchas enfermedades ya hubieran sido erradicadas. Pero eso nos dio una pauta y una escuela de que realmente los virus, aunque no lo crean, piensan, ¿no? ¿Qué pasó? Pues fuimos a ver el episodio, fue aquí por Misco, era la sensación, llegamos como astronautas y todo el mundo pensó que era una peste que se estaba muriendo la gente, ¿verdad? Y eso fue lo que nos dio pues la metodología para poder ser un poco más cautos en ciertas cosas. Pero ahí tomamos la decisión, se dio pues como estaba. A un principio se pensó pues que podía haber sido un Balantidium poli. Más sin embargo, en este tiempo el laboratorio de referencia de la peste porcina clásica estaba en Nicaragua. Mandamos muestras y pues los resultados fueron positivos. Entonces eso nos dio la tendencia a tomar decisiones. Esta es una inspección de cómo era el área, ¿verdad? Entonces, a pesar de que estaban vacunados, sí hubieron pues, mortalidades. Ahí es donde empezamos, pues, cómo manejó su cadena fría, ¿verdad? Pueden ver cerdos que están identificados. Estos son cerdos que están alrededor, ¿verdad? Que no presentaron enfermedad, ¿verdad? Ahí pueden ver, mandamos nuestras muestras, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos lesiones compatibles a PPC, es que puede hacer otra cosa, pero si no usted tiene el diagnóstico específicamente del laboratorio, no puede dar un diagnóstico final, ¿verdad? Pues se procedió a la eliminación, se llegó a un acuerdo con el señor de la eliminación de los animales, con un pago, pues, o sea, Apovo en ese momento recuperó los animales, ¿verdad? Que se sacrificaron, tuvo en ese tiempo un costo de casi 11,000 quetzales. Ojo con esto, ¿verdad? Esto que se está haciendo acá. Porque más adelante vamos a hablar, si nos da el tiempo, no hoy, en otra ocasión, si nos invitan, a hablar de peste porcina africana. Esto está terminantemente prohibido hacer en un brote de peste porcina africana. ¿Por qué? Porque el virus se concentra en la sangre.
Entonces pueden ver pues las actividades que hicimos, ¿verdad? La matanza, todo lo que conllevó, ¿verdad? El control del brote, la aceptación del usuario. Pues esta es la brigada. Y empezamos una campaña agresiva de divulgación en todos los medios, en idiomas mayas, en español, incluso en inglés en Petén, para los turistas de qué era lo que estábamos haciendo, ¿no? Seguíamos, insistíamos, los mercados son muy vitales y de importancia. Seguimos con nuestra campaña fuerte para vacunar, ya que íbamos a tomar la decisión de dejar de vacunar en el 2007, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos que pasar 2 años para podernos autodeclarar libres y que la titulación desapareciera. Los anticuerpos se mantienen en abuelas, en madres que tienen más de 5 o 6 años, se mantienen. Se transmite a través del calostro. Los lechones pueden mantener esta inmunidad por 40 a 45 días a través de anticuerpos maternales, ¿no? Me pueden ir viendo pues que las actividades que hacíamos, ¿no? Pues en ese tiempo trabajábamos pues de la mano con las autoridades. Los muchachos pues caminaban, o sea, nos metíamos a mayor cantidad de lugares donde posiblemente pudiese haber un nicho que pudiese mantener el virus activo, ¿verdad? Eran realmente jornadas largas, ¿no? Y aquí estaban pues los famosos pecaris que también los muestreamos, ¿no? Para determinar que no tenían presencia o circulación del virus, ¿no? Luego de eso hicimos una zona de contingencia, ¿no? Que es aquí en la franja transversal del norte, lo que ven ustedes como azul, ¿no? Entonces ya estaba esta cobertura, como se ha dicho, ¿va? Estos años queríamos vacunar lo más posible y dejar de vacunar, ¿ah? ¿Para qué? Para poder demostrar que no había la enfermedad. Fue así como en el 2008, nada, 2009 nada, y se tomó la decisión de autodeclararnos libres como país libre de TPC en el 2009. Y contentos, una gran fiesta, abrazos y todo, un éxito. Pero en febrero de 2010 nos apareció esto. Nos volvió a aparecer otro brote. ¿Qué le da a entender a usted eso? ¿Estaba el virus circulante? ¿Dónde estaba el virus? Nosotros dijimos, ok, vamos a trabajar nuevamente. Empezamos de nuevo con ese brote. Era en una sola unidad productiva, ¿ah? Que era aquí por Palín. Trabajamos, determinamos de que sí era PPC a través de diagnóstico de laboratorio. Se cuarentenó la granja. Se pasaron las inspecciones, se tomó, incluso ahí vivía personal, no dejaban entrar ni salir nada. Pues aquí están los resultados del laboratorio, ¿eh? Nos salieron unos positivos. Hicieron las necropsias respectivas, ¿no? Pueden ver pues las lesiones típicas que se puedan ver, porque en teoría ya no existían, ¿no? Entonces podemos ver, todo esto fue lo que nos llevó y nos dijo, bueno, ok, ¿qué pasó aquí? Existen muchas teorías, mas sin embargo, un momento dado uno dice, bueno, ¿qué pasó? El señor se descuidó, era una reserva, eran los reservorios. Lo que se procedió, no tengo las fotos lamentablemente, fue al sacrificio de más de 500 animales. Se le indemnizó al señor, ¿verdad? Se hicieron todos los protocolos, se divulgó a nivel nacional las acciones tomadas por el programa en la Comisión Técnica de la Eliminación de este brote, ¿verdad? Y fue así como nuevamente pues recuperamos nuestro autoestatus libre 3 meses después. Pues seguimos trabajando, empezamos a hacer implementación de manuales de bioseguridad, capacitación de gente. Pero una tarde fría del mes de noviembre nos notifican que había un problema en una unidad productiva. Y era una unidad en la cual se confirmó la presencia del virus y un brote de PPC con la mortalidad de más de 16,000 cerdos. Esto prácticamente nos vino a tirarnos, cayó como un balde de agua fría. Nos indicaba que lo que habíamos hecho no estaba bien. ¿Por qué? Porque sí había circulación viral.
Se culpó a mucha gente, se dijo muchas cosas, se habló, se dijo y todo, pero sobre todo fue la alerta que se levantó en la región. Guatemala era el punto negro, Guatemala era la culpable, Guatemala iba a ser la causa, pues que este mapa, miren, flechas hacia afuera. Este era el escenario que nos pintaban a nosotros, contaminar a México como un país libre, contaminar a Salvador, a Honduras, a Belice. Entonces éramos los malos de la película. Pues empezaron a hacer muchas cosas, ahí las pueden ver ustedes. Empezamos a trabajar nuevamente, revocar acuerdos ministeriales, quitarnos la autodeclaratoria de país libre. ¿Qué más íbamos a hacer? Reactivamos los puestos cuarentenarios para no mantener Petén, porque Petén ante los muestreos nunca reportó casos de peste porcina clásica. Reforzamos y no perder todo ese trabajo y enfocarnos específicamente a lo que nos competía al resto del país, ¿verdad? Miren, nos invadieron los medios de divulgación porque hicieron la noticia roja, querían ser de todos, tuvimos entrevistas, platicamos, tratamos de apagar la opinión pública, porque el brote fue notificado prácticamente ya en noviembre, en fiestas navideñas, que si la carne se podía consumir, que no consumieran carne de cerdo que estaba contaminada. Entonces, en fin, hubieron una serie de cosas que tuvimos que hacer. Si se dan cuenta acá, estas fueron las primeras estrategias. Esos fueron los brotes que nosotros detectamos, ¿verdad? Y este en amarillo eran las zonas que nosotros tendríamos que proteger hacia los países vecinos. Empezamos a detectar estos brotes, ¿verdad? O sea, prácticamente el brote salió de Chimaltenango al resto del país. Pero este brote de acá fue muy importante. Llamaron a un profesor, al profesor Jerry Vélez, ¿verdad? Le dijeron, bueno, mire esto, y dijo, mire esto, pues pasa así, así, así. ¿Y cuánto tiempo tienen? Como 6 meses ustedes que tenemos el brote. ¿Y por qué no informaron? Es que los del MAGA matan a los cerdos como la vez pasada, por eso no dijimos nada. Y ese fue un error que ahora pues lo pagamos con esto, porque el porcicultor cuando vio que llegaban y eliminaban a los cerdos, le dio miedo, se quedó callado. Pues ¿qué pasó? No hubo notificación, por lo tanto, hubo diseminación del virus. Y pueden ir viendo cómo fuimos detectando que se nos está yendo el control, ¿verdad? Todo esto que miran en medio por iniciativa de Loíza y con el apoyo del gobierno de República Dominicana logramos conseguir vacuna, porque la vacuna ya no se elaboraba en México donde la traían. Y empezamos una campaña de vacunación fronteriza a 10 kilómetros de la línea fronteriza como una barrera de protección. Y ahí fuimos viendo, pues empezamos a vacunar granjas, aunque realmente el problema era en área central. Pero el porcicultor tenía temor y por esas movilizaciones del mapa anterior, que muchas de esas no son controladas, pues ya se diseminaron. Y fue así pues como empezamos, y miran ustedes cómo se nos fue de control todo esto. Empezamos, cuánto nos costaron los brotes, ¿no? Al final de cuentas pueden ver ustedes pues algunos costos preliminares. Pero sí, el costo final de la erradicación del brote del 2011 a la fecha tiene un precio de 50 millones de quetzales, ¿verdad? Ahí pueden ir viendo los estimados, cómo fuimos nosotros estipulando eso. Pues, ¿qué se hizo? Teníamos que volver de cero. Todo lo que hemos hecho se fue a la basura. A empezar de nuevo con censos, diagnósticos, brigadas, vacunación. Y puede ver, pues, qué hicimos. Y una mayor repercusión fue que nos cerraron los mercados nuevamente de exportación de carne y cerdos vivos a El Salvador, Honduras. Teníamos un buen mercado, pueden ver lo que se perdió totalmente en ese año, fueron casi 5 millones de dólares, estamos hablando de dólares, lo que se dejó de exportar. Y a la fecha no podemos exportar animales vivos y carnes a los países centroamericanos. Nuevamente a los mercados, porque se cree que ese brote, aparte de que salió de una granja, también salió del mercado de Chimaltenango, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo que se difundiera al resto del país. Nuevamente con extensionistas, capacitaciones y todo lo que hicimos, ¿no? Trabajar nuevamente con la gente, ¿no? Ver los costos, ¿no? Acciones que teníamos que tomar, y ahora sí nos fuimos más directamente a diagnósticos confirmativos, nos hicimos solo PCRs. Controlamos la vacuna estuvo bajo control oficial, no fue de venta libre, ¿no? Pueden ver, pues tomamos más de 8,000 tonsilas
para demostrar la no circulación del virus con diagnósticos confirmativos. Y felizmente, pues en el año 2016, pues nos volvimos a autodeclarar libres. Después de esto, pues dijimos, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos que tener esto. Previo a, vamos a tener un programa, que es el PRONASPOR, que es el Programa Nacional de Sanidad Porcina, ¿verdad? Los que estén interesados pueden ingresar a la página web del MAGA. Ahí está toda la información de PRONASPOR, todo lo que hace, las boletas. Hay muchos manuales de información, como manual de bioseguridad, que es la peste porcina clásica, características, análisis de riesgo. Una página informativa muy, muy bonita que tienen ellos. Seguimos pues con el programa de vigilancia y al actual pues lo que tenemos es que hemos hecho 3 documentos. Se dan dosieres ante la OIE para el reconocimiento del país. Lamentablemente no hemos podido pasar. La primera, pues como les dije, como una tesis, nos lo hacen pedazos. El segundo, pecamos de mucha transparencia y un malentendido ahí con unas muestras que nos decían, pues usted la está reportando como positivas a ELISA, ¿por qué después son negativas a PCR? No respetaron un protocolo. Pues ahí fue. Y el tercero, la recomendación es que tenemos que reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder pues, optar a otro cuarto dossier para el reconocimiento mundial. Y sobre todo, mucho ojo, tenemos la alerta de PPA en Dominicana y Haití. Yo siempre les he dicho, cuando hablo, PPC es un estornudo, la PPA es la gripe completa. Entonces es muy, muy riesgoso, hay que tomarlo muy en cuenta. Hay que tener mucho ojo en este sentido, mucha vigilancia, notificación de cualquier cosa que pueda pasar. Y como les dice aquí, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Erradicar las enfermedades es relativamente fácil. Mantener el estatus de país libre es lo difícil. Aquí les dejo mi correo, ¿verdad? Para los que estén interesados se pueden comunicar conmigo y con mucho gusto podríamos aclarar cualquier duda. No sé si tenemos tiempo o